Hola, un gusto saludarlos. Bienvenidos a Tiempo Económico, su espacio de análisis económico y político que se retransmite semanalmente por Gloria Visión, canal digital. Soy Juan José Mejía. El mes pasado, abril del 2024, la inflación experimentó un inusitado incremento. 1,27 fue la variación que tuvo el índice de precios en el mes de abril. Sin duda, esto fue causado por el aumento que se dio en el impuesto agregado de 3 puntos, decretado por el gobierno. De alguna forma, ese incremento de la inflación rompe con la tradición de inflación baja que hemos tenido desde hace ya bastante tiempo en nuestro país, con registros de inflación por debajo del 1, en algunos casos cercanos al 0 o por debajo del 0. Esto se debe, esta baja inflación tiene que ver con el bajo nivel de consumo que asimismo sufren los habitantes de este país y por la escasísima inversión, tanto pública y privada, lo cual mantiene a nuestro país en un estado de franca recesión. Pero por esa misma razón podemos prever que para los siguientes meses la inflación, una vez que ya hayan sido asimilados los incrementos en los precios, la inflación retornará a sus tradicionales niveles muy deprimidos. Desde luego, siempre y cuando no surjan nuevos factores que presionen los niveles de inflación, como por ejemplo podría ser lo que se está ya mencionando, ya se anuncia, de que se van a eliminar totalmente los subsidios, básicamente en lo que se refiere a la gasolina extra y también ciertos subsidios a la energía y al servicio de agua potable. En cuanto a este incremento de 3 puntos en el IVA, la meta de recaudación del gobierno era de 1.306 millones de dólares anuales. Esto era lo que se estimaba. Pero parece que la realidad nos está diciendo otra cosa diferente. Si observamos la recaudación en abril, comparando esa recaudación con abril del año anterior, tenemos que hubo un aumento de 58 millones de dólares, de abril del 2023 a abril, o en el mes de abril del 2024. Esto significa un aumento en porcentajes de 8,35%. Es decir, 58 millones de dólares, que si los proyectamos de aquí hasta fin de año, nos daría una recaudación de 552 millones. Pero si lo proyectamos a nivel de todo un año, de abril a abril del siguiente año, tendríamos una recaudación total de 696 millones de dólares por el incremento de 3 puntos en el IVA. Es decir, muy por debajo de la meta de 1.300 millones de la que se hablaba inicialmente. Ahora, si analizamos esto dentro del contexto teórico, podemos decir que en el caso de nuestro país está funcionando lo que se planteaba en la curva de Laffer. Un gráfico, se le ha denominado así en honor al que lo planteó Arthur Laffer. Decía Laffer que tenemos aquí un plano cartesiano. Por el lado de las abscisas tenemos los niveles de tributación o los porcentajes de tributación. Y por el lado de las ordenadas tenemos lo que se recauda. Entonces, cuando partimos del cero, se va incrementando de T0 a T1 el impuesto. Vemos que inicialmente las recaudaciones se incrementan de una manera bastante notoria. Pero cuando pasamos de T1 a T2 o a T3,
A pesar de que siguen aumentando las recaudaciones, estas presentan una tendencia a ir descendiendo, hasta llegar a un punto en el que cuando pasamos nosotros de ese T5 o T6, ¿no? Y le subimos un punto, 2 puntos, en este caso hasta T3, vemos que las recaudaciones tienden a disminuir. Y esto se debe a que, como estábamos diciendo hace poco, no siempre la población está en capacidad de, de absorber todos esos incrementos que se dan en las cargas impositivas, ¿no? Cuando tenemos una economía como la nuestra, donde hay poca capacidad de demanda, entonces, por más que se incremente un impuesto, los resultados no van a ser necesariamente de aumento, sino que incluso pueden hasta reducirse. Hay que tener en cuenta que en nuestro país el consumo, que como ya lo dije hace poco, que se encuentra restringido por los bajos ingresos, los bajos sueldos, el desempleo, la escasa inversión, de alguna forma ha tenido un factor casi providencial e incluso de carácter exógeno, como son los ingresos por remesas que envían los ecuatorianos que residen en el extranjero. El año pasado, por ejemplo, esto ya desde hace algunos años, pero el año pasado hubo una especie de récord de las remesas que alcanzaron 5.447 millones de dólares enviados desde el extranjero, que representan aproximadamente un 5% del PIB. Imagínense ustedes, los residentes, la gente que va a entregar sus pulmones en las grandes metrópolis de otros países, son las que de alguna manera están sosteniendo el nivel de consumo en el Ecuador. Ahora bien, nada nos garantiza tampoco que esos ingresos foráneos dentro de un contexto internacional bastante voluble se vayan a seguir manteniendo en el tiempo. Muchas gracias por su atención.